Nos das la instrucción, por favor, doctora Sevilla. Ok, buenas tardes. Soy la doctora Yolanda Sevilla y hoy vamos a revisar el caso de la sonrisa de Camila. Ya todos debimos haber leído el caso clínico y a partir de ahorita vamos a empezar a mencionar los datos clínicos importantes o que parecen importantes, aunque no sean patológicos, que puedan darnos algunas pistas o que puedan ser importantes para integrar algún diagnóstico. Entonces, doctor Enrique, no sé si me puedas dar algunos datos que te parezcan importantes, algún hecho. ¿Tu micrófono está apagado, Enrique? No sé si me escuchaste, doctor Enrique. Claro que sí. Si me puedes dar datos clínicos importantes que consideren que sean, que puedan, no, se sale. Sí, Bueno, se sale. doctora Gaby, no ¿Qué sé tal? si me ¿Cómo pueda estás? dar. Bueno, debo decirte primero que nada que estoy muy agradecida que me hayas invitado, doctora Norma, a participar y que el caso, pues, para los alumnos que yo atiendo, que son de segundo año, sí se me hace un poco más complejo, pero diría que partiríamos de aquí de las características generales de la paciente. Uh-huh. ¿Y crees que no le alcanzo a mirar más acá abajo? ¿No se ve en la pantalla? No, pero es que sabes que ya tiene algún problema este equipo. Déjame ver si puedo hacer algo. A ver, O si puedo abrir el otro archivo, el que tengo previo tuyo, porque es el mismo trabajo, ¿no? sí, solo están cambiadas el color de la fuente. No sé si ahora Enrique nos pueda dar algún dato clínico importante mientras la doctora Gaby puede abrir su archivo. No sé si me escuchas. Sí. Ah. ¿Ya me escuchan bien? Bien. Perdón, mi conexión internet es muy inestable. Sí. De datos orientadores, primero es una femenina de dosis patológico más importante o el problema actual es que sufrió una caída desde la litera desde una altura de 1.5 metros mientras Sí. dormía. Uh-huh. También lo de que lo llevaron a algún médico, eso es un dato importante, no patológico, pero es importante. Y lo que nos interesa es la forma en cómo sucedió todo. Perdió el estado de alerta por 5 minutos. Mencionan que tiene otorragia de oído izquierdo, acúfeno y dolor en el área parietal. Mismo. Uh-huh. Ya no te escuchamos. Perdón. Esta es llevada al hospital, entonces no fue atendida ambulatoriamente, llega al hospital directo y en el hospital a su ingreso le ven que tiene desviación en la comisura labial derecha, tiene limitación del cierre palpebral izquierdo con epífora y sensación de oído tapado izquierdo, y motivo por el cual es enviada a nuestro hospital para manejo. En su hospital no recibió tratamiento médico, eso también es importante, solo se le dio analgésico. Ok. Doctora Norma, ¿nos podría dar algún otro dato importante o pista? Sí, dentro de los datos, el pulso de 80 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria, aunque, por ejemplo, la frecuencia respiratoria no está muy elevada, sí llama la atención el dato y llama la atención también el dato de la tensión arterial. El hecho de que esté pálida más la suma igual y de esta tensión arterial, de esta cifra de tensión arterial, bueno, pues llaman la atención, ¿no? Esa conjunción. Está consciente, eso es también algo relevante, aunque esté intranquila, pero es importante, aunque no es un dato patológico, el que esté consciente es un dato que yo tomaría en cuenta.
la simetría facial en reposo también y el borramiento de los pliegues frontales y nasogenianos izquierdos. El cierre incompleto palpebral izquierdo también y el fenómeno de Bell. Los movimientos bucales abolidos del lado izquierdo también son de llamar la atención. La comisura labial a la derecha. Llama también dentro de la exploración en la otoscopía que el conducto auditivo externo está permeable y la membrana timpánica está íntegra. Esto en el oído derecho, a diferencia del izquierdo, en donde hay dolor a la manipulación. Sin embargo, es importante también que no haya hematomas en región retroauricular y que el conducto auditivo externo presente costras hemáticas. Ok. Pues parece ser que ya comentaron todos los puntos como importantes o pistas. Y ahora, de acuerdo a estos puntos, podemos, no sé si podemos mencionar cuál es el problema o qué tipo de problema tiene la paciente. Por ejemplo, ¿es un padecimiento agudo o es crónico? No, pues, bueno, aquí en realidad las preguntas, disculpen la intervención, Es un padecimiento agudo. Los problemas los tienen que formular los estudiantes. Okay. El profesor invita al estudiante a que formule los problemas. Entonces, Enrique decía que es un padecimiento agudo. Sí. ¿Y cuáles serían, Enrique, la importancia de los antecedentes de la niña con los datos clínicos que presenta? Pues, primero que tal vez que es adolescente, que no es una niña pequeña, y básicamente el golpe serían los antecedentes más importantes. No habla que tenga alguna enfermedad concomitante, no habla que tenga más que fue un accidente, se cayó y que es adolescente. Más todo lo demás que pasó durante Ok, entonces podemos suponer que la patología que tiene la paciente es secundaria al traumatismo. Así es. ¿Sí? Ok. De acuerdo a esto, ¿qué hipótesis diagnósticas podrías generar? Yo quisiera agregar otro problema, si me permitieran. Sí, sí, sí. Porque, bueno, sí es el problema traumático. Sin embargo, a mí me interesaría saber si hay edema cerebral. Y bueno, consideraría para descartar después y para solicitar igual algún estudio si hay edema cerebral. Sufre esta caída, el problema es un problema traumático, pero consideraría yo también un problema de edema cerebral y probablemente también una hemorragia cerebral, que bueno, pues aún no han pasado 72 horas para recibir alguna manifestación y por lo tanto pues la tendría como en vigilancia, ¿verdad? Ok. Pues ese es un dato importante que habría que aumentar al caso, porque realmente no se abordó por ese espacio, pero sí es importante y sí se podría poner en este momento, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces, cualquiera de las dos problemas que están planteando tienen que ver con un golpe, ¿no? El golpe recibido, aunque no fue de una altura considerable, la mamá no sabe decir cómo fue que se pegó, el mecanismo y por ende el daño que pudo haberse hecho con la caída. Bueno, y entonces ya nos diste una probable hipótesis diagnóstica, que es el edema cerebral. ¿Qué otra hipótesis diagnóstica se te ocurre, Enrique, de acuerdo a los datos clínicos que presenta la paciente?
sería traumatismo craneoencefálico moderado para edad pediátrica, y lo digo moderado porque no tiene Glasgow. No, Está no tiene consciente Glasgow hasta y donde sé. no presentaba datos neurológicos, por eso no están acotados en el caso, pero efectivamente todavía no han pasado 72 horas y no podemos descartarlo por completo, pero hasta el momento en que se hizo la nota médica no tenía alteraciones de conciencia. Ok, traumatismo craneoencefálico. ¿Qué otra? Y no sé si nos quiere ayudar con otra. Sí, yo hice un poquito de trampa y lo que hice fue tomar este caso y revisarlo así con los elementos que manejamos normalmente en segundo año, que es en donde he participado, pero que además a mí me queda perfecto de estudiante porque yo soy bióloga. Entonces yo lo primero que empecé a revisar fue todas estas características, toda la información que dieron y busqué un caso parecido en alguna revista. Y lo que primeramente es que la paciente no tenía ningún daño previo, ninguna otra enfermedad que pudiera exacerbar el accidente que tuvo. Entonces, en estos casos, se tiene que tener al paciente, si no es que mal entendí, algo así como 80 horas, un poco más, Sin dormir. los posibles efectos que pueda tener, pero se tiene que hacer algún tipo de prueba que normalmente por la caída de 1.5 de entrada sería una radiografía, me parece, y no me acuerdo del otro estudio, pero tiene que ver con verificar cómo está el sistema nervioso central. Ayuda un poco que la chiquita no perdió el sentido, pero sí sería muy importante tratar de comprender cómo fue que se cayó, porque no es lo mismo una caída por juego que una caída accidental. Y sí, me encontré algún texto por ahí que decía que dependiendo del tipo de caída, puede ser el impacto. Y sí, esto nos remitimos simplemente a la fuerza con la que haya caído. No es lo mismo que haya caído por su solo peso, o que haya caído durante el juego, o que haya caído por distracción. Entonces, me parece que se tendrían que incorporar algunas otras pruebas para descartar ello. En los hospitales pediátricos con el que alguna vez yo tuve que ir, pero para hacer otro tipo de anotaciones, que tiene que ver más bien sobre lo que es farmacovigilancia, lo que remitían es que todos estos casos por traumatismo se trataban pues como en otra sección, y lo que hacían es que primero verificaban con su historial si tenía algún otro antecedente que pudiera exacerbar, pues que el accidente, que el golpe, que la pelea, que lo que haya sido. En este caso, pues yo creo que faltan allí algunas pruebas que añadir, y yo como estudiante diría, bueno, si a mí me pasa eso o le pasa a alguien conocido a mí, pues lo primero que me aseguraría es, oiga, ¿qué le vamos a hacer para descartar que no vaya a tener después una consecuencia de? Entonces, Bueno, en ese sentido, yo no sé exactamente qué pruebas, pero de menos tendría que ser alguna revisión de lo que es este sistema nervioso central, de entrada, para revisar que no tenga ninguna fractura, ¿no? ok. A mí me parece que está muy bien que ya se le haya despertado como la curiosidad y haya ido a revisar estas cosas, que vaya, de esto se trata, de que ustedes vayan armando como pues la información que requieren para resolver el caso. Vamos a recordar que esta paciente llegó a urgencias de un hospital general de zona, la internaron para vigilar el estado de conciencia y solo se le dio analgésico, y hasta que empezó a tener manifestaciones faciales fue que mejor buscaron derivarla, porque yo supongo, no lo dice la nota, que no tenían el aparato que requieren para tomar el estudio que requiere la paciente. Pero sí necesitan forzosamente sacar un estudio de imagen para descartar problemas de parénquima cerebral, que puede ser alguna hemorragia o edema, que haya que darle tratamiento quirúrgico de urgencia. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro, gracias. Sí.
¿Qué posibilidad hay de que, bueno, pues se considere también la parálisis del nervio facial? Ujú. La parálisis del nervio facial dentro de la hipótesis, ¿verdad? Aquí es que este caso, según entiendo, está dirigido a residentes, ¿verdad? Claro. A residentes de segundo o tercer año de la especialidad. Ya son, de hecho, son otorrinos y están haciendo una subespecialidad en pediatría. Entonces, Y pues no que, se les... Ujú. perdón, y que muy probablemente pues ya lo dan por hecho. Y Claro. aquí, sin embargo, si este escenario quisiera utilizarse para algún otro nivel, bien podría también tomarse en consideración y argumentar y relacionar esta parálisis de Bell con la parálisis del nervio facial, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí. Bueno, es que en los datos clínicos está el fenómeno de Bell, que no es lo mismo que parálisis de Bell. Solo está así acotado en la historia clínica. El fenómeno de Bell está más bien relacionado con cuando uno cierra el ojo y el ojo se va hacia arriba, solamente manipulando el ojo, y no es lo mismo que la parálisis de Bell, que es idiopática. Probablemente de ahí venga la confusión, pero cuando está explorado el área del ojo y dicen que cierre palpebral incompleto izquierdo con fenómeno de Bell, quiere decir que el ojo se le va hacia arriba y que sí tiene parálisis facial del lado izquierdo, ¿no? Periférica en este momento, pues podríamos decir que es periférica. Pero sí es muy correcto el que comenten que tiene parálisis facial del lado izquierdo y que probablemente se deba al traumatismo. No lo sabemos, Sí. pero casi es seguro. Uh-huh. Y en base También a... ¿Perdón? Sí, también es que no tenemos el dato a la exploración, pero tampoco podemos saber si hay fractura del hueso temporal. Uh-huh. Entonces, Exactamente. creo Esta que es otra también, hipótesis. Uh-huh. creo que Fractura también de... sí, creo que también lo agregaría como hipótesis. Exactamente. Entonces, tenemos traumatismo craneoencefálico, probable fractura del hueso temporal, parálisis facial probablemente traumática y lesión del acueducto de Falopio, que es por donde transcurre el nervio facial dentro del peñasco. Y ahora para explicar estas hipótesis, no sé qué estudios ustedes pudieran solicitar para documentar esto. No sé si en este momento, en la revisión del caso, es pertinente pedir esto o en este momento los alumnos, o sea, ustedes, ven esas hipótesis diagnósticas y se van a armar, digamos, a leer, a hacer toda su argumentación para Sí, decir en la sesión, pues, de qué se trata. en la segunda parte, sí, claro. Exactamente. Esto es muy importante porque regularmente el tiempo que se destina para el abordaje de un escenario de ABP es un tiempo breve. Es suficiente con lo que se analizó ahora. Algo que tenemos que darles espacio a los estudiantes, como bien lo comenta, es de ir a buscar información para después en la siguiente sesión sustentar las hipótesis que plantearon y en ese momento se entrega la segunda parte del caso, en donde ya se entregan los estudios y entonces se confrontan los datos de la segunda parte con lo que investigaron. Y entonces allí se vale ya que el estudiante diga, descarto la fractura, sustento la parálisis y bueno, no, más allá de solamente decir si tiene parálisis, solicitar que argumenten el por qué. Si ustedes se dan cuenta, aquí vamos de los datos particulares
a los datos generales, vamos, de los signos, síntomas, de los datos orientadores. Digo, la caída no es un signo ni es un síntoma, es un dato orientador que nos lleva a, pues a pensar en los problemas y las hipótesis. El hecho también de algunos datos normales, es importante tomarlos en consideración porque nos van a permitir descartar otras posibilidades diagnósticas. Y el estudiante regularmente toma los datos particulares para ir al diagnóstico ya sindromático o al diagnóstico ya, a los probables diagnósticos o al diagnóstico definitivo. En el caso de los expertos, como es en este caso, que son ya subespecialistas, entonces se saltan todos estos pasos y llegan prácticamente van de lo general a lo particular. Yo pienso en el edema, por ejemplo, y voy a buscar si el dato está presente. En el caso de los alumnos de primer año, lo que ocurre es que trabajan primero los datos particulares y ya después se van a hacer el análisis de las hipótesis diagnósticas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué la sonrisa de Camila, doctora Sevilla? Porque es un caso de parálisis facial. La sonrisa de Camila, pues al final la niña ya se pudo reír bien, pero era una cosa que le ocasionaba mucho conflicto, que 2 días después, pues su cara del lado izquierdo estaba colgada. Entonces, pues bueno, para nosotros siempre es un reto que los niños recuperen pues su sonrisa, porque era nena y tiene 12 años, y si no se hacía el tratamiento que finalmente se le hizo a la paciente, iba a tener su carita pues con una secuela importante. Entonces, por eso le pusimos así. Y podría ser la sonrisa perdida de Camila, que claro, es el dato que, oye, ¿por qué perdió la sonrisa? ¿No? Y que desde allí nos orienta. Claro que sí, podría ser más orientador, ¿no? Sí, sí, porque aquí hay que tomar en cuenta cómo llega, para la niña eso era angustiante, no me sonrío, y es un dato muy, muy importante, y por eso es que le damos el valor al título del escenario que estamos presentando. Ok, sí, me parece muy bien. Entonces, bueno, nos quedan cerca de 5 minutos, y yo agradeceríamos la maestra Gaby y una servidora, brevemente los comentarios sobre la experiencia del curso de aprendizaje basado en problemas. ¿Hay posibilidades de utilizarlo? ¿Aumenta el razonamiento médico? ¿Entrena a los estudiantes en ese razonamiento? Sí. No sé si quiera participar el doctor Enrique. No sé si nos oiga. A lo mejor tiene apagado su micrófono. Que no nos oye. Bueno, a mí, yo llevé el curso de aprendizaje basado en casos. Esta manera de revisar los casos me parece que sí se hace en el hospital, sí lo hacemos. Muchas veces revisamos así los casos, pero no tiene estructura, o sea, no le damos... Número uno, los residentes son los que hacen los casos para los residentes, casi siempre. Nosotros los vamos orientando en cómo ponerlo y todo esto, pero habitualmente lo hace el residente. Yo soy también jefe de servicio y tengo pues 2 chambas. Entonces, para mí es más difícil, pero este modo de revisar los casos me es más útil, o lo encuentro más secuencia, que razonen más a el de casos en donde yo ya les doy la información y el diagnóstico. Me parece más factible, más que los residentes se encuentren más como... En el otro se me hace como que ya les doy la información puesta y ya nada más la tienen que leer y decirme por qué sí, por qué no. Pero en ellos tienen que irla a buscar. Entonces también se puede evaluar eso, la búsqueda, si hacen búsquedas bien, claro. Cosas que me parece que sí es factible.
En mi hospital, como ya había comentado yo por ahí, por una tarea, sí se puede hacer, porque son solo 2 residentes por año, o sea, son 4 residentes y somos 4 profesores. Más bien tengo que batallar con mis compañeros para que también entren en este modo de dar, modificar un poco los conocimientos de pasillo, ya pues te lo dejo de tarea y pregunta y luego te lo pregunto y así, porque eso es lo que hacemos realmente en el paso de visita. Surgen esas preguntas que tienen los muchachos y en vez de contestárselas les decimos, no, léelo y luego te lo pregunto, ¿no? Y esta es una manera pues más trabajosa para los profesores, pero me parece que deja mucho más Enseñanza. sentido, utilidad, a todos nos lleva por otro camino, menos tedioso tal vez, eh, más dinámico, participamos todos, no sé, me parece que sí, me gusta más que el otro, y yo creo que podría ser la manera en que podríamos Ah, modificar el curso. sí, esta es una estrategia que además debes saber que promueve el pensamiento crítico. Y cuando se adquiere el pensamiento crítico, cometemos menos errores médicos. Gaby, ¿querías comentar algo? Los 2 últimos Claro. minutitos que Hoy nos sí, ya son los quedan. últimos 2 Si se minutos. apaga, pues bueno, Ya agradecer. lo sabemos, ya lo Sí. sabemos. Quiero decirle que el curso como tal la propuesta que hizo la doctora está muy completo. Por supuesto que es para un nivel mucho más avanzado, pero el simple hecho de darles este caso, por ejemplo, a unos grupos de alumnos de segundo año, ellos van a separar y normalmente lo primero que hacen es un glosario para saber qué cosas no conocen y eso ya aumenta mucho su vocabulario y la comprensión de Ajá. ello. Pero enseguida de esto, ellos empiezan a crear estas hipótesis en base a su experiencia inmediata. Y lo primero que te van a decir, bueno, es que primero hay que revisar si hay alguna fractura, si eso va a ser permanente. Sobre todo el efecto en la niña, que tiene 12 años y niña, tiene un efecto psicológico muy importante. El hecho que ella se pueda ver en el espejo y aparte del malestar que pueda sentir, tiene un impacto muy importante. Entonces, tiene este caso para mucho, aunque se tenga que ajustar a un grupo de alumnos de primero o segundo año, obviamente se tendría que ajustar, pero es una de las bondades. Y yo creo que aquí lo que ayuda mucho es en el equipo tener estos grupos que son multidisciplinarios, porque si bien se puede ayudar en sacar todo lo que es el glosario, sacar la serie de pruebas y hacer la búsqueda así en los journal, que tú digas, mira, encontramos 5 casos muy parecidos, pero aquí tienen un seguimiento por 4 días, aquí por 2 días, aquí por demás. Esos son muy, muy orientador, que por supuesto la experiencia, la expertise de las personas que están como la doctora en ese ambiente, pues es de primera mano la realimentación, ¿no, doctora Norma? Sí, A sí, se diferencia, agradece de lo que uno pueda muchísimo. leer, la verdad. Sí, sí, en realidad es que agradecer el compartir su experiencia y su conocimiento, porque eso es muy valioso. Son años de formación Sí, y son años ahora invertidos en aprender estas estrategias que, como bien dice, no son nuevas dentro del ámbito médico, se utilizan constantemente, solamente es darle una estructura, ¿verdad? Entonces, agradecerle mucho, agradecer Sí, también a Enrique que nos acompañaste. sí, muchísimas gracias, gracias a todos. Muy gracias. bien, pues Yo aprendí entonces, más. muy bien, pues entonces voy a detener la grabación